Muy buenas tardes, alumnos del cuarto de Administración de Centros de Cómputo. Bien, vamos a empezar la clase de esta tarde, hoy día 27 de agosto. Por lo tanto, como ustedes habrán visto, hoy día nos toca pues analizar una revisión de los tiempos. En este caso, vamos a ver el presente simple. El presente simple, vamos a recordar, porque esto ya lo hemos visto en una clase anterior, ¿ya? Así que, bueno, leemos. El presente simple. Reglas. Número 1, a la mayoría de los verbos se le agrega una S, pero en la tercera persona singular y en afirmativo. Número 2, si el verbo termina en O, X, S, S, SH, CH, agregar es, pero en la tercera persona singular y en afirmativo. 3, si el verbo termina en Y antecedida de consonante, cambiar la Y o Y por I latina, luego agregar es, pero en la tercera persona singular y en afirmativo. Ejemplos. Vamos a ver ejemplo de la primera regla. Tomamos como referencia el verbo drive, manejar, conducir. Yo manejo un auto, I drive a car. Tú manejas un auto, you drive a car. Él maneja un auto, he drives a car. Y acá estamos agregando lo que dice la primera regla, la S le estamos agregando al verbo, porque él es tercera persona, singular, y porque la oración está en afirmativo del presente simple. Luego tenemos she drives a car, ella maneja o conduce un auto. También estamos agregando la S. It drives a car, también a ello. También le estamos agregando la S por motivo que es tercera persona singular. Bien, como ustedes ven, ya se ha agregado la S donde corresponde. Bien, el resto no, porque el resto sencillamente va como ustedes lo ven. I drive o we drive, etcétera, ¿no? Muy bien, en afirmativo. Pero ¿qué pasa si hacemos negación? Por ejemplo, si yo digo, él no conduce un auto. Vamos a hacer eso en inglés. He does not. Y el verbo manejar. Y luego pongo a car. He does not drive a car. Y como ustedes saben, esto lo podemos unir así. Y le ponemos acá esta comita. Bien, he doesn't drive a car. Esa oración es negativa. Y aunque está siendo usado por él, que es tercera persona, singular, pero no está en afirmativo, está en negativo. Por eso que el verbo acá no se le agrega la S. Hacemos la pregunta, ¿maneja él un auto? Does he drive a car? Es una pregunta y aunque está siendo usado por él, que es tercera persona, singular, pero no está la oración en afirmativo, sino en interrogativo. Por lo tanto, el verbo va, tal como lo ves acá, en su forma básica. No se le agrega nada. Muy diferente al español, ¿no? Porque si en español nosotros tenemos el verbo manejar, ¿verdad? Y si lo conjugamos, vamos a, mire la cantidad de veces que va a variar el verbo. Decimos, yo manejo, ¿no es cierto? Luego decimos, tú manejas. Mire, ¿cuántas veces? Ahí ha cambiado el verbo, 2 veces ya. Él maneja. 3 veces va cambiando el verbo. Nosotros manejamos. 4 veces ahí. Y falta una última. Ustedes o ellos manejan. ¿Así es el español o no? Claro que sí. Pero como lo sabemos desde pequeños, nuestro idioma, prácticamente ni nos damos cuenta
la cantidad de veces que hemos hecho los cambios. El verbo manejar, manejo, manejas, maneja, manejamos, manejan. Pero en inglés solamente hay un cambio en el verbo, agregar ese. Tanto en la tercera persona él o ella o ello. Pero hay un solo cambio, agregar ese al verbo. Pero acá, de manejar a manejo. Pero lo peor que es, lo peor es lo siguiente. Si un gringo ve que tú haces esto, ¿no? Y el gringo te va a decir, ¿y por qué hacen estos cambios? De verbo manejar pasas a manejo, manejas. ¿Por qué? A ver, ¿qué respuesta le das? ¿Dónde está escrito? No está escrito en ningún libro. Le vas a decir, gringo, así es el español y punto. Y es verdad, así es y punto. No está escrito esto. Pero mire cómo los gringos sí tienen escrita su gramática. Observa, está escrito acá, mira todo esto. Presente simple, las reglas del presente. Pero ¿dónde has visto tú en algún libro que diga las reglas de español, presente simple, se cambia a manejar por, borras la AR, le pones O, acá pone... No, pues imagínate, un librote sería. Bien. ¿Cuál es la explicación? No sabemos. No sabemos. Pregúntale a ver a Mario Vargas Llosa, que es, ese señor es miembro de la Real Academia de la Lengua Española, con sede en España. Ni él sabe eso. Muy bien, vamos al verbo go, que es ejemplo de la segunda regla. Hemos elegido el verbo go porque termina en o. Y como dice acá la segunda regla, si un verbo termina en o, etcétera, ¿no? Le vamos a agregar es, pero en la tercera persona singular y en afirmativo. Ese es el punto. Yo voy, tú vas, él va, ella va, etcétera. I go, you go, he goes, she goes, it goes. Mire, cambios. Un solo cambio, pero tres veces en él, en ella, en ello. Porque el verbo termina en o. ¿Ya? Y si negamos, a ver, supongamos decimos, él no va a Lima. Pongo he, pongo does not go to Lima. He does not go to Lima. O puedo hacer la misma figura que hicimos hace un ratito. Estoy acá. He doesn't go to Lima. Pero el go entonces se mantiene ahora sin cambiar, a pesar que está siendo usado por él, que es tercera persona, pero está en negativo. Y si preguntamos, ¿va él a Lima o él va a Lima? Entonces vamos a hacer esto. Does he go to Lima? Igualito, el verbo ha quedado sin cambiar. En su forma original se mantiene tanto en negación como en la pregunta. Solamente sufre cambio en afirmación del presente simple, en la tercera persona singular. Por favor, eso es importantísimo. Ejemplo, la tercera regla, estamos tomando como referencia el verbo estudiar, study. Yo estudio, tú estudias, él estudia, ella estudia, etc. I study, you study, she studies. Desde aquí empieza el cambio para estos tres. Porque el verbo tú sabes que es así. Original del verbo es así. Perdón, con minúscula. Borramos. Y tiene que estar la Y antecedida de consonante, ¿no? Borramos, hacemos esto. ¿Por qué? Porque está siendo usado por la tercera persona singular y en afirmativo del presente simple. ¿Ya? Pero si decimos, él no estudia, entonces vamos a decir, he does not study. Ahí estamos negando. Estudia él, entonces vamos a hacer así, does he study? Does he study, por ejemplo, computing? ¿Estudia él computación? Does he study computing?
Entonces, ¿qué ha pasado con el verbo? ¿Por qué acá no hacemos esa modificación? Porque acá está en pregunta. Esa es la respuesta. Y acá, ¿por qué no hemos hecho la modificación que está arriba? Porque está en negación. Esa es la respuesta. A pesar que está siendo usado por tercera persona él, acá también él, pero acá él hay cambio porque está en afirmación. Presente simple, tercera persona singular. ¿Ya? Bien, ahora vemos este texto modelo. Acá dice short text using present simple. Texto corto usando el presente simple. Acá dice, mi hermano es Robert. Él tiene 18 años y estudia en la mañana. Yo estudio en la tarde porque trabajo en la mañana. A Robert le gusta usar la computadora porque quiere trabajar en una oficina. Yo quiero trabajar en un hospital porque estudio enfermería. Generalmente mi hermano juega con sus amigos en el parque los sábados. A mí me gusta salir con mis amigos los fines de semana. Muy bien. En inglés, my brother is Robert. He is 18 years old and he studies in the morning. I study in the afternoon because I work in the morning. Robert likes to use the computer because he wants to work in an office. I want to work in a hospital because I study nursing. Generally, my brother plays with his friend at the park on Saturday. I like to go out with my friends. Acá le faltó la E. On weekends. Bien, entonces, todo lo que está con rojo son verbos. El primer verbo que tenemos es el verbo to be, is. Se pone is porque lo usa mi hermano. My brother is, correcto. Y acá, él es 18 años. No, él tiene 18 años. Esa es la forma correcta. Si tú le dices al gringo, ¿y por qué usas is? El gringo te va a decir lo mismo, porque así es inglés, te va a decir. Muy bien. Acá tenemos el verbo así arreglado, como ya hemos explicado, porque está siendo usado por él. He studies, ¿ya? Pero acá, yo estudio, I study. ¿Cuál es la razón? Vamos a preguntar, a ver qué dice Jesús Vega López. Ya lo he explicado. ¿Por qué acá el verbo ha tenido una transformación y acá no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Estuvo usted atento a la explicación, joven? Vamos a preguntarle a Jairo entonces. A ver, Jairo, ¿cuál es la explicación que darías? ¿Por qué acá dice he studies, ese cambio que hemos hecho al verbo, ¿no? Pero acá dice él estudia y yo estudio, I study. ¿Cuál es la razón? Se trata de primera persona, ¿Cuál es la primera persona? ¿Él o yo? yo. Correcto. Entonces, ¿qué pasa con la tercera persona? Cuando se usa un verbo, va a sufrir una Eh, modificación, ¿no? sí, Claro, sí, pero claro. La regla dice lo que está acá explicadito, ¿no? Si el verbo termina en Y, antecedida de consonante, cambiar la Y por I latina, luego agregar es, pero en la tercera persona singular y en afirmativo. Caso contrario, mira, en este caso acá tenemos un verbo que también termina en Y. Play. ¿Ya? ¿Por qué a este verbo solamente le estoy agregando la S? ¿Por qué no he hecho ese movimiento que está acá? A play. Le he puesto plays. Mi hermano juega con sus amigos. My brother plays with his friends. A ver, ¿quién sabe la respuesta? A ver, Porque está César en Bau. presente. ¿Por qué está en presente? Claro, ¿qué más? Pero ¿por qué no he Le hecho el precede cambio? Me una refiero consonante, a... porque no le precede una consonante. Ah, exacto, Juan Tasaico, muy bien. Correcto, esa es la respuesta. Pero hay alumnos que me han hecho esto, mire, cuando le he puesto ese verbo, han puesto así. Bueno, con mayúscula, con mayúscula. Eso está mal, ¿no es cierto? Claro que está recontra mal. Si tú ves que a un gringo te ve así, se va a reír el gringo. Pero así es lo correcto, porque está precedida la Y de vocal. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto,
Ahora vamos a explicar la tarea que se trata de hacer un texto de acuerdo a las reglas que estamos explicando. Así de sencillo. ¿Ya? Y en esta hoja que tú vas a descargar, dice así, tarea 2 del presente simple de los verbos. Elabora un texto de unas 10 oraciones usando el presente simple de los verbos. Aplica las reglas que hemos aprendido en clase. Acá están las reglas, ¿ya? Agarras estos ejemplos, pero puedes agarrar otros más, por supuesto. Y acá en esta hojita en blanco, tienes para desarrollar tu tarea. Por eso que hemos mandado la lista de verbos. Puedes usar cualquier verbo. A ver, vamos a, por ejemplo, ver la lista de verbos irregulares. Ya, muy bien, acá está la lista de verbos irregulares. ¿Ya? Tú puedes usar cualquiera de estos verbos. A ver, por ejemplo, vamos a usar el verbo venir, que es come. El pasado es came. Pero vamos a hablar del presente por ahora. ¿Ya? Entonces, si tú usas come, y si tú dices, ella viene de Lima, entonces vas a decir, she comes. Acá le agregas la S. She comes from Lima. ¿Ya? Si vas a decir, por ejemplo, a ver, acá el verbo romper. El niño rompe la ventana. The boy breaks. Le agregas la S acá, ¿no? The boy breaks the window. ¿Sí o no? Claro, así va a ser. Cualquier verbo, sea verbo regular o sea verbo irregular. Así que, ¿alguna pregunta? ¿O ha ¿Cuántas quedado oraciones todo son, claro? profesor? ¿Cómo? ¿Cuántas oraciones son? 10 como mínimo. Puede ser 10, 11, 12. ¿Ya? Vamos a suponer que tú quieres decir, a ver, vamos a suponer que tú quieres decir, a ver, mi amigo, my friend, ¿no es cierto? Mi amigo trabaja. Entonces pones el verbo trabajar y le agrega la S. Porque mi amigo es tercera persona, él, ¿no es cierto? Mi amigo trabaja, ¿en dónde? En una fábrica, in a factory. ¿Ya? Muy bien. Ahora luego dices, él vive, he, pones ahora el verbo vivir, que es así, y le agrega la S. Él vive in a small house, etcétera, ¿no? Claro, y así agregas 10 oraciones, pero que tenga lógica, ¿no? No vas a hacer oración que no tiene nada que ver una con la otra. Bien, lo importante es aplicar las reglas gramaticales, ¿ya? Ahora, si tú también utilizas nosotros, ¿no? Nosotros trabajamos, también estás hablando en presente, ¿no? We work, ¿no? In the morning, por ejemplo, ¿no? Ahí está correcto, estás hablando en presente simple. No le has agregado nada porque no le corresponde, no le toca, ¿no es cierto? Pero de hecho que estás usando presente simple, ¿ya? Usas la regla cuando corresponde. Bien, entonces vamos ahora a explicar, o mejor dicho, en la tarea, pues ya ustedes han visto cómo la hoja que van a descargar, en la hoja en blanco, ahí desarrolla, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Parece que no. Ya, entonces nuevamente vamos a abrir esta hojita para poder explicar un poco del pasado, ¿ya? Estamos revisando, ¿eh? Porque en nuestra clase dice revisión de los tiempos gramaticales. Pasado simple. Muy bien. En el caso del pasado simple, en el semestre anterior hemos dicho que hay que tener en cuenta que los verbos son regulares y también son irregulares.
Esto es básico para hacer el pasado simple en inglés. Regulares, irregulares. Muy bien. A los verbos regulares, ¿qué cosa le vamos a agregar? A ver qué dice Mayra. ¿Se acuerda? La S. No, 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 no. A ver, ¿quién recuerda? Estamos hablando ya del pasado simple, ya no del presente. A los verbos regulares se le agrega Was. ed para formar el pasado. Muy bien, por ejemplo, si tú vas a la lista de verbos regulares, vas a encontrar bastantes, ¿no? Por ejemplo, el verbo cocinar, cook. Así lo vas a encontrar en su forma básica, pero si lo vas a emplear en pasado, vas a hacer esto. El verbo trabajar también en su forma básica es así, pero si lo vas a usar en pasado, le agregas la ed. El verbo, por ejemplo, mirar, es así. Para decir mirar televisión, perdón, acá falta la C. Vas a emplear esto, ¿no? La ed. Y así sucesivamente. Lo que está con ed ya está en tiempo pasado. Por lo tanto, si tú dices, yo cocino, ¿no? I cook, pero yo cociné, vas a decir, como está ahí, pues, ¿no? Yo cociné en casa ayer. I cook, así, I cook at home yesterday. ¿Ya? Mientras que este es cook, este es cook at home yesterday. ¿Ya? Entonces ya estás hablando en tiempo pasado. Y te ayuda el hecho que diga yesterday, porque esto es tiempo pasado, no ayer. I cook at home yesterday. Mira, si tú le hablas a un gringo, con esto te entiende mejor que es pasado, ¿no? Porque está diciendo ayer. Muy bien. Ahora veamos ejemplos de verbos irregulares. Por ejemplo, decimos primero, en el caso de los irregulares, no se le agrega nada. No se le agrega nada porque estos tienen su propia forma o escritura en pasado. Claro, eso es verdad. Mientras que a los regulares le vas a agregar ed, a los irregulares no. Dale una miradita a la lista de verbos irregulares. Por ejemplo, go, que significa ir en pasado, su forma es esta, o escritura, es went. Y lo bueno es que todos van a usar went. En tiempo pasado estamos hablando. O sea, mientras que en español decimos, mira, para que vea qué complicado es el español. Yo fui, dices tú. Tú fuiste, estoy hablando en español. Él fue. Mire la cantidad de veces que está cambiando el verbo. Nosotros fuimos, ellos o ustedes, perdón, fueron. Mire, ¿cuántas veces ha cambiado el verbo en pasado? Fui, fuiste, fue, fuimos, fueron. ¿Ah? ¿Qué le parece? Para nosotros esto es fácil porque es parte de nuestro idioma. Pues. Pero para uno que está aprendiendo español, esto se le complica bastante. Porque mira, en inglés hay un solo cambio, que es went. Y si el gringo quiere decir yo fui, va a decir I went. Si él va a decir, para nosotros, ¿no? Va a decir tú fuiste, va a decir you went. Si va a decir él fue, en español, pero él lo va a escribir en inglés, he went. Y así, todos van a usar went, todos. Somos nosotros los que vamos a cambiar. Yo fui, tú fuiste, él fue, a la hora de traducir.
Entonces, ¿cuál es más fácil de aprender? Español, perdón, más fácil es inglés, hablando de conjugación. Conjugación. La conjugación española es bien complicada en realidad. ¿Ya? Muy bien, pues. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estamos repasando el pasado simple de los verbos. Ya después harán un texto en tiempo pasado. Por ejemplo, supongamos que el texto que hemos hecho hace un momento, como modelo, como ejemplo, ¿no? A ver, vamos a volver a ese texto, ¿ya? De la tarea. A ver, supongamos que tenemos este texto, ¿ya? Este está en presente, ¿verdad? Muy bien, quiero cambiarlo a pasado. Miren lo que vamos a hacer. Primero voy a copiar y lo voy a pegar acá, ¿ya? Y luego vamos a ir viendo. Si acá dice mi hermano es, entonces acá voy a borrar esto de acá y pongo was. Claro, porque was es el pasado de es. Is, en inglés va a ser was. En presente es is, es. En pasado es was, ¿no es cierto? Muy bien. Por lo tanto, acá dice mi hermano era Robert. Él tenía 18 años, borro el is y le pongo was. Muy bien. Él estudiaba. Entonces borro acá y le pongo la D. Yo estudiaba. Mira lo que hacer acá, igualito. Pones esto también. Ahí sí. Porque esa es la regla del pasado. Y estamos en pasado. Yo trabajaba. Me pone la ED. Ahora dice, a Robert le gustaba. Pones, perdón, una sola nomás, una sola. Like. ¿No? Pero acá no. A este verbo no se le hace nada. Lo dejamos igual. ¿Por qué? A ver, vamos a explicar por qué. Porque en inglés, cuando tú ves un verbo que lleva esto, así, to be, to use, ¿no? Este complemento, to, indica que el verbo está en infinitivo. ¿Qué significa un verbo en infinitivo? Significa que no está conjugado. Claro, no está conjugado. Es como cuando en español tú dices comer, jugar, estudiar, dormir. ¿Quién hace la acción? No lo estás diciendo. Estás usando el verbo en infinitivo. Comer, jugar. Estás hablando de verbos. Una cosa es que diga yo como, tú comes. Ahí estás conjugando el verbo. Y hay un cambio. Entonces, cuando tú ves un verbo con el compañerito to be, to use, to work, cualquiera, está en infinitivo. No está siendo conjugado. Pero, en el caso de acá está siendo conjugado el verbo, ¿no? Ha sufrido un cambio. Muy bien. Pero vamos nuevamente al pasado. Entonces acá dice, yo estudiaba, yo trabajaba, me gustaba usar la computadora porque yo quería. Entonces este verbo es regular. Ahí sí hay que saber si el verbo es regular o no. ¿Ya? No se le pone ED a todos, a los que son regulares, nada más. Yo quería trabajar en una oficina. Luego dice, él quería, no, perdón, acá dice, él quería trabajar en una oficina. Yo quería, también le agregas la ED, ¿ya? A ver, la ED salió con negrito, vamos a ponerle rojito. Yo quería trabajar en un hospital porque yo estudiaba, borras esto, enfermería. Y acá el verbo play es un verbo regular, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Borramos la S, ponemos así, ¿ya? Mi hermano jugaba. A mí me gustaba, pones la D nomás, y esto queda igualito, porque esto está en infinitivo. Esto no se está conjugando, es este el que se está conjugando. Muy bien,
Entonces, a ver, esa explicación que acabo de hacer, ¿está clara? ¿Ha quedado claro? ¿Alguna pregunta? A ver, voy a preguntar a Mayra. ¿Qué tal, Mayra? ¿Está todo claro? Estamos revisando también el pasado. Ya hemos hablado del presente. Ya tienen una tareita del presente. El pasado. ¿Ya? Mire, este texto que está en presente lo hemos convertido a tiempo pasado. Y solamente el verbo es el que cumple la función. Se cambia el verbo y ya está en pasado. ¿Qué le parece? A ver, vamos a preguntarle a un alumno que todavía no haya respondido. A ver, vamos a preguntarle a Astrid Cabrera. ¿Está todo claro? Astrid Cabrera, ¿alguna pregunta? Muy bien, si no hay preguntas, entonces, chicos, estamos haciendo una revisión. ¿Ya? Por favor. Cada gramática tiene su forma, pues, en inglés, ¿no? Así que podemos incluso repasar el futuro, pero el tiempo no lo va a permitir. El presente perfecto. Esas son gramáticas básicas que tenemos que aprender. ¿Ya? Y las listas de verbos que ustedes tienen es para utilizar y aplicar la regla donde le corresponde. Si es presente, las reglas del presente. Si es pasado, hay que usar, si es verbo regular, se le agrega ed. Si no es verbo regular, pues tiene su propia forma, hemos dicho, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el verbo comprar. También lo que pasa si usamos el verbo comprar. El verbo comprar es así. Como es un verbo irregular, su pasado es así. Bought. Se dice bought. Bien, mire lo que vamos a explicar. Si tú dices, el niño compra, the boy, pones el verbo comprar así. A ver ese micrófono. Si quieres compro. El niño compra un helado. A ver, ese es el alumno que está con micrófono ahí encendido. Dijo ayer, se me ha enojado. Ya. Entonces, mire, vamos a volver nuevamente a la hojita que estábamos viendo. ¿Ya? Bueno, entonces estábamos diciendo, el niño compra un helado. ¿Ya? Ahí está. The boy buys an ice cream. El niño compra un helado, dice ahí. Muy bien. Le hemos aplicado la regla, ¿no? Del presente simple. A buy le hemos agregado ese. Muy bien. Ahora vamos a decir, el niño compró un helado. The boy. Y hay que saber que este es el pasado de comprar. Compró, ¿no? Y ponemos un helado. Muy bien. Pero ahora mire lo que voy a hacer. Voy a poner el niño no compró un helado. Estoy hablando de negativo en pasado. The boy. Y el auxiliar que voy a emplear es did. Más el not. Y el verbo vuelve a su forma original. Esto lo hemos hecho el semestre anterior, ¿sí o no? The boy did not buy an ice cream. O este did lo podemos juntar así. Didn't. The boy didn't buy an ice cream. Dice lo mismo. El niño no compró un helado. ¿Qué pasó con el verbo? El alumno dice está en presente. No. El verbo no está en presente. El verbo, hay que saber darle su nombre, ¿ya? El verbo, en ese caso, no está en presente, está en pasado. Pero está en su forma natural. Ahora sí, correcto. Forma natural, el verbo está en su forma básica, correcto. O el verbo está en su forma original.
tres maneras de nombrar al verbo. Este verbo no está en presente, chicos, porque estaríamos hablando mal, pues, si decimos que esta oración es en pasado, negativo, y el verbo está en presente, está mal. El verbo, si tú dices, está en su forma natural, correcto. No ha cambiado, correcto. El verbo está en su forma básica, correcto. El verbo está en su forma original, claro, eso es lo que pasa. Cuando se usa el pasado en negación o en pregunta, el verbo, cualquiera sea, va a estar en su forma natural, en su forma básica o en su forma original. ¿Ya? Voy a preguntar, voy a decir, ¿compró el niño un helado? Entonces usamos did, el sujeto the boy, y ahora el verbo, buy an ice cream. Ahí dice, empezamos a traducir de acá, del verbo comprar. Como yo veo que es pregunta, está empezando con did, este auxiliar did me indica, como va adelante, me indica pregunta en pasado. ¿Ya? Entonces digo, compró, porque este verbo está en pasado, ¿eh? Por esto, por este did. ¿Compró el niño un helado? Voy a empezar a traducir del verbo. Did the boy buy an ice cream? ¿Compró el niño un helado? Claro que si tú dices, ¿el niño compró un helado? No está mal dicho, ¿no? Muy bien, entonces esa es una explicación que hemos dado y es un repaso en realidad. Bien, nos quedan 2 minutitos. A ver, alguna pregunta. ¿Ha quedado todo claro? ¿Qué dice Jeremy? ¿Qué dice Jeremy? ¿Está claro o no está claro? O ya te confundí, Jeremy. ¿Qué dice Jason Escalante? Noralí Cona. Esta alumna se ha incorporado este semestre, ¿no? Noralí. El semestre anterior no estuviste con estos chicos, con Jeremy, con ellos. En la sección. Bueno, entonces yo creo que la cosa está quedando clara. ¿Qué dice aquí Bonifaz? ¿Está todo claro? Muñante, Alexandra. Alexandra, a ver, ¿qué te ha parecido este repaso? ¿Está complicado o está muy fácil? Bueno, entonces chicos, para la tarea de esta semana es elaborar un texto en presente. Acá tienen este modelo. ¿Ya? Pueden utilizarlo si gusta, cambias nombres, verbos, y listo, lo puedes usar. Así como yo he cambiado a pasado, mira. Pero claro, son los mismos verbos, pero están en pasado. Si tú quieres, usas este modelo, pero cambias, repito, nombres, ¿ya? Edad, y así, haciendo unos cambios y ya está. Con tal que te quede bien la gramática. Muy bien, pues entonces vamos a aprovechar esta clase para colocarla en la plataforma. Así que chicos, si no hay preguntas, muy bien, la alumna Noralí Cona. Muy bien, ella se unió a este semestre, ¿no? Correcto. Muy bien, ahí recién está entrando Yalcen Alonso Parvina, pero qué pena, pues ya, qué pena que ha entrado un poquito tarde. Pero bueno, la clase se está grabando